torno del 2,5. Pero ojo, la clave fundamental está en que el consenso de la Reserva Federal ya ha llegado a la pausa. Ya no está en el 5,5 ni en el 5,75. Está en la pausa según el gráfico de Dotplot. Francisco Quintana, director de estrategia de inversión de ING en España. Francisco, muy buenos días, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Pausa ya? ¿Ha llegado la pausa en ese gráfico de Dotplot que veíamos y en esta decisión de 0,25 con las proyecciones a futuro? ¿O es todavía muy temprano para decir, aunque en el 23 podamos acabar en el 5,10, hay espacio para hacer un poquito de acordeón hacia arriba? Bueno, a ver, parece ser que es lo que está diciendo la Reserva Federal, que ya casi ha terminado el trabajo. De todos modos, no está diciendo mucho, ¿eh? El cambio de proyecciones económicas es inusualmente pequeño, ¿no? Comparado con otras de las actualizaciones. Recordemos que esto se hace una vez cada 3 meses y en 3 meses han pasado un montón de cosas, ¿no? Incluyendo una crisis bancaria, el inicio de una crisis bancaria en Estados Unidos, una intervención de emergencia, la aceleración, la mejora de los indicadores económicos en Europa, el enfriamiento en las últimas semanas ha sido muy acordeón, muchas subidas y muchas bajadas, tanto en los indicadores duros macroeconómicos como en el sentimiento de los inversores. Entonces, sorprende que básicamente no haya cambiado nada en las proyecciones macroeconómicas. Me refiero a las proyecciones de crecimiento y de inflación. Y luego, respecto a si estamos ante una pausa, parece ser que es lo que nos está indicando la Reserva Federal, que ya tiene casi todo el trabajo hecho. El mercado no está de acuerdo. O sea, básicamente lo que se ve es que la visión del mercado y de la Reserva Federal son similares, en el sentido de que, bueno, ya estamos terminando y el año que viene el 2024 será un periodo de recortes relativamente continuados. La Reserva Federal dice, yo espero recortar 100 puntos básicos, el mercado dice, vas a recortar 125 puntos básicos, es decir, está muy cerca para lo que hemos visto en otras ocasiones. El único punto de discordia parece ser en la percepción de lo que va a ocurrir en la segunda parte del año, donde la Reserva Federal nos está contando una historia en la que terminan de subir los tipos probablemente en la próxima reunión y se quedan ahí hasta que baje la inflación, y los mercados no se creen eso. Ven cómo se está resquebrajando el sistema bancario, ven señales de debilitamiento a lo mejor en el mercado de empleo, en la actividad económica, y ahora mismo están descontando unas subidas. Ahora mismo están descontando que se terminaría el año en 4,5 puntos, o sea, es decir, 75 puntos básicos por debajo de la previsión de la Reserva Federal. En general, cuando ha habido discrepancia, ha ganado el mercado. Así que nosotros en ING también pensamos que la segunda parte del año será una parte de recortes, no de estabilidad, como parece sugerir la Reserva Federal ahora mismo. Quintana, perdona que te pida que te moje, pero ¿en esta decisión y en la proyección pesa la crisis bancaria? No creo, eso es lo que decía. Yo esperaba ver quizás algo más de debilitamiento. No, sí, por supuesto. Pesa porque hemos tenido 25 y hasta hace unas semanas pues estaba hablando de 50, pero tampoco, o sea, igual sin crisis bancaria también podríamos estar hablando de 25 puntos básicos, ¿no? También era el consenso estaba dividido entre 25 y 50 puntos básicos antes de la crisis bancaria. Entonces, sin duda, ha decantado a favor del 25, pero tampoco ha supuesto un cambio de rumbo, ¿no? Nos hemos encontrado una Reserva Federal pero quizá la anticipación de la pausa, ¿no, Quintana? Quizá la anticipación de una pausa, ¿no? Que ahora es más evidente, ¿no? Sí, ahí se están viendo ya señales de que, bueno, de las sensaciones que ya está casi todo el trabajo hecho, pero que ya estaban ahí con anterioridad. Yo lo que veo es una Reserva Federal y un Banco Central Europeo muy comprometidos y que más o menos deciden mantener el curso. No se han dejado llevar por la presión de ceder, digamos, ante el nerviosismo de los mercados y poner la lucha contra la inflación en el vagón de cola, ¿no? Entonces, creo que el mensaje no es malo, el mensaje es bueno, ve la economía lo suficientemente sólida como para aguantar más subidas de tipos. Desafortunadamente ven que la inflación sigue siendo un problema, aunque menos que en el pasado. Recordemos que hace 2 reuniones estábamos subiendo 75 puntos básicos por reunión, ¿no? La desaceleración es patente, está ahí y es clara. Entonces el mensaje es claro, este trabajo ya está casi terminado. No era necesaria una pausa y bueno, si no ocurre nada malo, pues ahora mismo lo que piensa el mercado, y parece la Fed estar de acuerdo, es que queda una o ninguna subida, ¿no? Estamos cerca del final, de esa tasa terminal, de ese tipo terminal que tanto añora el mercado. Parece que el final del camino está cerca, la luz al final del túnel ahora ya el inversor la ve y eso lo está festejando de manera agresiva, no solo el mercado americano, sino el euro.
que ve un diferencial ahora mismo de que todavía le queda más camino de subidas, y ahí lo vemos aquí abajo, aquí, en el 10836. Pedro Pérez, ¿querías comentar? Sí, que no solo que le queda más camino de subida, es que el euro no existe, no, la perspectiva tanto del mercado como del Banco Central Europeo es que una vez que toque ese techo, al que le queda todavía más camino, no se va a mover de ahí en muchos meses, ¿no? Esa es la perspectiva actual. Mientras que el mercado está descontando que dentro de unos meses la Reserva Federal ya va a cuesta abajo. Entonces, ese diferencial se va a reducir y que podríamos estar hablando de tasas prácticamente similares, idénticas a final de año, ¿no? Y entonces ahí hay muchas ganancias que hacer jugando el euro contra el dólar. Pedro Pérez Riu, director de deuda de mercados emergentes de TREA Asset Management. Pedro, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué fotografía ves en este entorno una vez que ya vemos que la luz al final del túnel ha llegado? ¿Cómo lo ve el inversor? Y sobre todo, ¿cómo puede cambiar también en carteras que la pausa la tenemos ya? Es decir, que no hay mucho camino ya más por delante. A ver, la forma en la que se hace los Fed Funds en el sentido es una banda, es decir, que como decía el anterior hablante, pues queda una subida más. Se hablaba de que incluso pudieran llegar a 5 3/8, es decir, 5,25, 5,5. Esto es básicamente pues el inicio de la pausa, ¿no? Del terminal rate. Lo que sí que es muy importante, y es por lo que el mercado está reaccionando como lo está haciendo, es porque ha habido varios cambios importantes en el statement, que es el que sacan inmediatamente después de anunciar tasas y el que explicará después Chairman Powell en la conferencia de prensa. La principal, se ha quitado una parte en la que hablaba de presiones inflacionarias que hubiera sido negativo, pero en general están hablando han removido la frase de ongoing increases in interest rates. Eso significa que te están diciendo por lo menos que el siguiente es el último y que es muy probable que al menos esperemos a ver una pausa. Desde luego no te están diciendo pero han removido esa frase que es muy importante y han incluido una que es sobre la crisis bancaria. Están hablando de que puede haber tighter credit conditions, es decir, que esto puede resultar, lo que ha pasado en los últimos 10 días, puede resultar en lo que todo el mundo asumía, ¿no? Pues peores condiciones crediticias, aumento de la regulación bancaria en los bancos regionales, menos de 250.000 millones de dólares de balance, con lo cual esto ya refuerza, y por eso, como acabas de mencionar, has visto la cantidad de miembros del FOMC, de los 18 miembros del FOMC, que están ya siendo bastante más dovish en el sentido de esperar bajadas de tipos en los próximos 6 meses a 9. Lo que sí que quiero reforzar es que, a ver, una cosa no estamos viendo ahora, porque no tengo delante los forwards de inflación, el WERP, y lo que está pasando en el mercado de treasuries y de SOFRs y de swaps, pero evidentemente el mercado, como decía mi colega, está hablando de esta mañana de 75 puntos básicos de caída de aquí a enero. Eso es lo más importante, y ahora mismo tampoco es muy importante lo que esté pasando, porque lo que diga Powell en la conferencia de prensa puede determinar cambios muy importantes en el mercado en las próximas 2 o 3 horas. Pero desde luego está claro que tanto la posición de los miembros del comité, que ha cambiado drásticamente en el sentido que ya hay más gente con posiciones más relajadas, la mención al tighter credit conditions y el remover el ongoing increases del statement, te indican que es muy probable que estén pensando en por lo menos hacer una pausa con una subida más en el de mayo y ya no hacer más. Pero vamos a ver, porque luego vendrá la inflación. Pedro, cae el 2 y el 10 años americano. El 10 años cae un 2,20 a 3,5 de rentabilidad y el 2 años un 2,5, 2,49 al 4%. Es decir, que también ese gráfico de dot plot está sirviendo de bálsamo para la renta fija, para la rentabilidad del bono a 10 años y a 2 años. Sin embargo, no vemos toda la fotografía igual. Vamos a ver cómo también se ven mañana rendimientos de bonos aquí en Europa, pero el movimiento es de relajación después de ver el dot plot, ¿no? Sí. Desde luego, lo que hay que ver es, evidentemente, a mí me gusta, para ver la tasa terminal, de verdad, mirar el 3 meses forward, ¿no? Del SOFR, del Secure Overnight Funding Rate, o del OIS, que son swaps en las que la parte de variable es Fed Funds. Eso es lo que deberíamos, o sea, eso no lo puedo ver aquí, porque tendría que meterme atrás. Pero desde ese punto de vista, lo que indicas es que no ha habido un cambio excesivamente grande. Pedro, pero si quieres te liberamos 2 minutos y nos vienes y nos lo cuentas.
No, lo que me estás diciendo que no se está moviendo mucho no me indica el 2, me indica que claramente tampoco hay. Evidentemente aquí a partir de ahora lo más importante es la pendiente que adquiere la curva en los próximos 2 meses. Si hay una recesión, si está... a ver, yo he visto medidas estadísticas y econométricas de que lo que es la dificultad en lo que es más credit conditions, es decir, las condiciones de financiación de préstamos y el aumento de regulación puede quitarle 75 puntos básicos a un 1% al crecimiento del PIB del año que viene. Una cosa también a notar, lo que Fed mira de verdad no es el PCE deflator, es el core PCE. Y eso prácticamente no lo ha subido, lo cual es sorprendente porque la gente esperaba un poquito de subida más en el core. En general, esto, tanto el dot plot como el statement, son más dovish de lo que la gente esperaba esta mañana desde el punto de vista de mercado. Por eso está teniendo esta reacción. Vamos a ver qué pasa mañana, sobre todo qué pasa cuando empiezan a ver al chairman, porque ahora mismo, evidentemente, esto quita bastante incertidumbre para los próximos 2 o 3 meses, hasta que veamos los próximos números de inflación. Y tener en cuenta una cosa también, en algún momento el componente del shelter del core PCE, de la inflación subyacente, acordaos que quitáis lo que es la subyacente y le quitas el shelter, lo que es los alquileres, y ya está por debajo del 4%. Con lo cual, eso, y que estamos teniendo un mercado muy robusto, sí, mercado laboral, pero desde el punto de vista de crecimientos de salarios, todo lo que es hourly earnings, horas trabajadas, salario por hora, tanto como wage growth, todo eso estaba ralentizándose muchísimo, lo cual no es necesariamente coincidente o compatible con un mercado laboral extremadamente robusto. Por eso todo ese tipo de cosas van a ser muy importantes. El próximo Labor Report va a ser muy importante para determinar exactamente dónde vamos. Yo no descarto que no haya una subida en la siguiente, viendo lo que he visto hoy. Sí, que se queden aquí, 4,75,5. Pero lo veremos en el siguiente dot plot. Está con nosotros también Salvador Jiménez, CFA Análisis Económico y Mercados de Analistas Financieros Internacionales. Salvador, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo ves la fotografía? ¿Cómo ves? ¿Ves ya la luz al final del túnel? Sí, o sea, yo coincido con los compañeros, ¿no? La FED ha hecho lo que pensamos que tenía que hacer, igual que el BCE la semana pasada, ¿no? Y yo creo que en adelante la FED será muy data dependent, ¿no? Actuará a la luz de los próximos datos que tengamos, ¿no? Yo sí que destacaría en el dot plot cómo se observa una elevada divergencia, ¿vale? Entre lo que piensan los distintos miembros del FOND, sobre todo para 2024. Vemos que el rango va desde los 5,5 que esperan algunos hasta los 3 que esperan otros, ¿no? Con muchísima dispersión, que al final considero que es muy difícil, ¿no?, pronosticar dónde pensamos de qué envergadura va a ser la bajada para 2024, ¿no? Esos serán los datos de ciclo y cuán fuerte sea, pues, el freno en el crecimiento, ¿no? Que, como decía el compañero inmediatamente anterior, pues este endurecimiento de las condiciones financieras, si consideramos que antes o después, pues hará daño en el ciclo económico, ¿no? En todo caso, insisto, o sea, no cerraría las puertas a que pueda haber una subida adicional, ¿no? Y podría ser posible otra subida de 25 puntos básicos en la próxima reunión, ¿no? Si tenemos un próximo dato de inflación en el que no afloje, ¿no?, y no remita sobre todo el core PCE, como decía el compañero, una última de 25 puntos básicos aún no la descartaría al 100%, ¿no? Pero sí que está claro que ya estamos muy cerca, ¿no?, o estamos ya en el final del ciclo de subidas, o si no, estamos muy, muy cerca. Como muchísimo, como mucho, ¿no?, una más. Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, como decíamos antes de la toma de decisión, subida de tipos, pero luz al final del túnel muchísimo más cerca, ¿no? Bueno, claro, lo de la luz al final del túnel depende de qué parte del túnel estés, ¿no? Porque, claro, evidentemente aquí lo que nos está diciendo esto es que finalmente ya se considera que la Reserva Federal ha terminado de romper lo que haya tenido que romper y que, por lo tanto, pues vamos a un contexto recesivo en el cual pues se van a producir bajadas de tipo de interés, ¿no? Que quizás ese sea un poco la clave, ¿no? Hay varios elementos interesantes. Lo primero, pues está claro, ¿no? El pivote llega preparado ya para esas elecciones de 2024. Es decir, la Reserva Federal lo que quiere es afrontar 2024 bajando tipo de interés, ya lo asume directamente
directamente con esa cifra, ¿no? Esa cifra del 4,3, 4,1 que plantea de baja de tipo de interés por prácticamente 100 puntos básicos para el año 2024, ¿no? A mí me sorprende mucho las previsiones de desempleo. El hecho de que la tasa de paro se vaya a mantener en los niveles prácticamente actuales, subiendo levemente una décima en 2024, y este año en el 4,5, permíteme, José Antonio, que dude mucho de que se vayan a producir esas expectativas, porque en ese caso lo que la Reserva Federal tendría que hacer sería seguir subiendo tipos de interés, ¿no? Es decir, es consciente la Reserva Federal de que de alguna forma pues esa tasa de paro va a verse afectada. Efectivamente, coincido también con los anteriores análisis. Ahora lo fundamental es saber si los datos de inflación y los datos del mercado laboral van a respaldar estas previsiones de la Reserva Federal, porque vemos que el cuadro se ha montado todo alrededor un poco de estas cuestiones. Destacar también que en el comunicado, aunque es verdad que ya no aparece lo del forward y ya no indica, ¿no?, que van a seguir con las ongoing, con las siguientes subidas de tipo de interés, sí que mantienen un párrafo en el cual plantea que el Comité de Mercado Abierto anticipa que podría ser necesario, lo dicen condicional, un endurecimiento adicional de la política monetaria para alcanzar, como dicen ellos siempre, esa orientación restrictiva para volver a esas tasas del 2%. Yo considero que sí, seguramente puede haber otra subida de tipo de interés si la inflación sigue alta, y luego ya bajadas, con lo cual pues sí se cumpliría ese objetivo de la Reserva Federal de cierre de año, que yo creo que va a estar por debajo de ese 5, pero bueno, al final es un poco opinión y hasta que no veamos los datos pues no lo podremos tener del todo claro, ¿no? También destacar esa cifra de crecimiento económico para este año, que yo creo que también está bastante en tela de juicio, ¿no? Porque si el crecimiento económico es el que nos está diciendo la Reserva Federal, no habría ningún tipo de recesión y prácticamente todo el mundo descuenta que va a haber recesión. La única duda es si será muy larga o no. Si hay baja de tipos en la segunda mitad de este año, incluso en la primera mitad del que viene, que eso ya parece que lo confirma la Reserva Federal, pues esa recesión será menos recesión y se tornará en crecimiento económico para que los candidatos que se presenten a las elecciones, que todavía no sabemos realmente quiénes serán, pues puedan afrontar esas elecciones con ciertas garantías, ¿no? Yo creo que se está todavía lanzando las campanas al vuelo con el tema de la inflación. Creo que la inflación, como te decía antes de que se produjera esta decisión, todavía está ahí. Creo que las medidas de liquidez que se han aprobado y que se van a seguir aprobando para intentar evitar ese estallido bancario, junto con el gasto público, que tanto en Estados Unidos como en Europa pues se va a aumentar notablemente, yo creo que van a ser profundamente inflacionarias. Con el permiso de la energía, si finalmente esa guerra de Ucrania, esa crisis de Ucrania en el verano toca su fin, pues podremos ver ciertos componentes desinflacionarios, pero yo creo que el gasto público y las ventanillas de liquidez van a seguir dando munición a esa inflación y será difícil reducirla, José Antonio. Ojo, porque los swaps, el mercado a fin de año lo está viendo ya, que los tipos de interés caerán hasta el 4,19%, que el movimiento de bajada sería muy agresivo. Los Fed Swaps del mercado están viendo ya cómo los tipos de interés principales de la Reserva Federal caerían al 4,19 a finales de este año. Quintana, sería una bajada demasiado agresiva, ¿no? A 4,25. Bueno, 19, a 4,19. La reunión estaba a 4,19 dicen los Fed Swaps ahora mismo. Sí. O sea, redondeando a los rangos de 25 puntos básicos sería un 4,25 aproximadamente. Tan solo es una menos de la que se esperaba antes de la reunión. Entonces, tampoco ha sido un cambio tan drástico. A mí, en general, me sorprende, volviendo sobre el análisis del comunicado y de las proyecciones macro, me sorprende lo cauto, lo confiado, digamos, que está la Reserva Federal en que son capaces de terminar este ciclo sin romper nada, ¿no? Como decía Lorenzo antes, dice, esto nos está diciendo que la Fed ya ha terminado de romper lo que tenía que romper, pero decía correctamente después, es que no ha roto nada. Es que si consigues aterrizar una economía, subirle 500, 600 puntos básicos, los tipos de interés y terminar con el desempleo cerca de récords históricos, muy por debajo del 5%, habiendo reducido el crecimiento, vale, a medio punto en el peor de los años, pero inmediatamente remontando en el año después, pues la verdad es que sería un éxito. Nuestro economista para Estados Unidos piensa que se van a romper cosas, ¿no? Que el hecho de que la economía está aguantando también lo que va a hacer va a ser lo que va a resultar
resultar en que aumente la presión sobre el mercado de trabajo, sobre el mercado inmobiliario y que resulte en una tasa de crecimiento probablemente inferior a la que se está esperando ahora mismo, tanto por el consenso económico como por la Reserva Federal, aunque han sido bastante cautos, ¿no? La han recortado ligeramente este año, pero digamos al final habrá que pagar la cuenta. En el comunicado se ha cambiado alguna palabra para reconocer que la economía igual está un poquito más débil, ¿no? Han cambiado la palabra robusto para definir el mercado de trabajo, por simplemente decir que ha mejorado un poco. Es muy curioso cómo se ha eliminado cualquier referencia a Rusia, se ha cambiado la parte de Rusia, se ha eliminado y han puesto el sistema bancario estadounidense y el resto lo han dejado igual. Es decir, que es curioso cómo cambian el foco, digamos, de la política económica y no lo comentamos, pero podría ser, ¿sabes?, en el mejor de los casos, que Rusia ya no volviera, si el conflicto, digamos, se estabilizara, a lo mejor Rusia ya no vuelve a ser uno de las consideraciones que tiene en cuenta la Reserva Federal, ¿no? Y también, pues, probablemente, el cambio más importante, que también está reflejado en los números y que ya todos sabemos, pero es que en el último comunicado decía más subidas serán necesarias, ¿no? La Reserva Federal cree que más subidas serán necesarias y ahora se ha quedado en miraremos los datos a medida que vayan viniendo y más subidas podrían ser necesarias, pero ya veremos, ¿no? Entonces, una Reserva Federal más cauta, pero quizás excesivamente optimista. Pedro, ¿cómo ves también esa fotografía de más optimismo? Para mí lo más importante es lo que comentaba el señor que habló antes que yo, la divergencia enorme, la cantidad de miembros del comité que se han vuelto muchísimo más cautos, ¿no? Y que esperan ya caídas muy rápidas del año que viene. Yo, sinceramente, no sé qué tipo de caída de la actividad económica ya después de los últimos 2 años. Me cuesta mucho hacer estimaciones de crecimiento desde el punto de vista. Lo que está muy claro, por ejemplo, es que los bancos regionales son el 30% de los depósitos, pero son el 40% de los préstamos. Y en algunos sectores, como es Commercial Real Estate, es en el 70% de los préstamos. Yo, desde el punto de vista a corto plazo, desde el punto de vista de inflacionario de las entradas de los programas de liquidez que pueda haber y que se puedan estar usando, no me preocupa tanto eso, aunque ha habido una clara aumento de las reservas bancarias en los últimos días precisamente por el uso de los nuevos programas y de la ventana de descuento. No me preocupa tanto si es temporal. Lo que sí que está claro es que un apretamiento gordo de las condiciones financieras en este segmento tan importante de la banca americana, desde el punto de vista de que algunos de estos sectores se puede desde luego exacerbar los problemas que hay ya en el real estate, y evidentemente eso es una parte muy importante de la riqueza de las familias, ¿no? Yo tengo más miedo, y hay una cosa que está también clarísima, o paran lo que está pasando en algunos bancos. First Republic es claramente el más importante, pero también en Western Alliance o en Pacific West o en algunos de estos que clarísimamente están teniendo salidas de depósitos prácticamente todos los días. Ayer vimos antes algunos datos de salidas de depósitos tremendas. Esto no es sostenible, no puedes reemplazar depósitos con deuda hasta que por mucho tiempo, ¿no? Si esto no lo paran, yo creo que lo van a parar, pero de momento los depósitos siguen saliendo de los bancos pequeños y yendo a los bancos grandes. ¿Qué tipo de recesión podemos tener? Pues a lo mejor no tenemos una recesión, pero yo creo que los datos de crecimiento son bastante optimistas. Yo creo que va a ser peor de lo que dicen. Por eso tampoco tengo tan claro. Hombre, evidentemente en el de mayo es probable que suban, pero todavía no tengo tan claro, hasta que no vea los siguientes datos de empleo y los siguientes datos de inflación, que la Fed, viendo el cambio tan grande que ha habido del número de personas que esperaban, de la gente que esperaba que subiera la inflación, que es prácticamente la mitad, se ha dado la vuelta ahora mismo, hablando de perspectivas inflacionarias. No veo yo cómo la Fed puede ponerse mucho más agresivo, pero ya están ahora mismo data dependent. Data dependent significa que si tenemos un número de inflación horrible, pues evidentemente all bets are off. Sabe Dios lo que harán desde ese punto de vista, pero ahora mismo evidentemente hay un problema en el sistema bancario americano y ese no está resuelto todavía. No está... Jerome Powell en pantalla. Francisco, Pedro, Lorenzo, Salvador, gracias por acompañarnos. Vamos a escuchar a Powell. Buen día, buena tarde, buen negocio a todos. Francisco, Salvador, Lorenzo.